expliquemos un poquito esto. Cuando yo tengo una tabla con datos de X, ¿cómo consigo los de Y? Reemplazándolo en la ley. Menos 2 se reemplaza por la X. Como ves acá, menos 2 al cuadrado, menos 4 se calcula, da 0. Después el menos 1, o sea que la X va tomando estos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí lo ves. Y vas haciendo el cálculo en la calculadora. Así se hacen los 3 ejercicios. En este otro ejercicio, cuando habla de vértice, hay que dibujarlo. Entonces vemos que el vértice es un punto donde dobla la parábola. El punto más bajo o punto mínimo. La componente sería 0 bajo 4, por eso es 0 menos 4. En el segundo, 0 bajo 2, por eso es 0 menos 2. En el tercero, fíjate que es un máximo ahora. Está puesto en ese punto, que ese punto sería 1 sube 0,5. El eje de simetría siempre es aquel que pasa por el vértice, así que ahí lo tenemos en 0, acá lo tenemos en 0, acá lo tenemos en 0,5. Perfecto, muy bien. Los ceros de función se le dice a las raíces, es decir, donde toca el eje X. Fíjate, menos 2 y 2, por eso es menos 2 y 2, menos 2 y 2, perfecto. Y el último lo toca acá en 0 y 3. Acá está 0 y 2, perdón, 0 y 2. Crece y decrece. Para entender el crecimiento, yo tengo que posicionarme en la punta de la función y caminar. Decrece hasta acá y crece. Como decrece hasta acá, está hasta el 0, quiere decir que desde menos infinito hasta 0, decrece. Baja la montaña. Y de 0 a más infinito, o sea, de aquí para acá, sube la montaña. Entonces, esta primera función es creciente del 0 al más infinito. Crece de 0 más infinito, decrece del menos infinito al 0. Acá pasa lo mismo. Y en la tercera, fíjate, primero sube la montaña, o sea, crece hasta acá, o sea, hasta el 1. Y del 1 para adelante decrece. De menos infinito a 1, creciente. Y del 1 al más infinito, decreciente. ¿Está bien? Ahí vimos entonces que en una función tengo las raíces, la ordenada, el vértice y cuánto es creciente y decreciente. Perfecto. Pasemos al cuadro acá que habla del discriminante. El discriminante se calcula con esta fórmula, b cuadrado menos 4 por a por c, que sería lo que va dentro de la resolvente acá. Para hacer eso necesito a, b y c, que se extraen de la ecuación de la función, es decir, 1, 5 y menos 14, a, b y c. 1 menos 10 y 29, a, b y c. Con esos valores de a, b y c, calculo esto, b cuadrado menos 4 por a por c, y me da un número. Cuando este número es un número positivo, el resultado me da un número positivo, significa que le voy a poder ejecutar la raíz cuadrada y que va a tener dos raíces reales distintas. Por eso acá dice que esto significa positivo, que cuando la función tiene un discriminante positivo, sí o sí va a tener dos raíces reales distintas. Cuando este número da 0, y yo ejecute la raíz, me va a dar lo mismo, porque más 0 o menos 0 vuelve al mismo resultado. Por lo tanto, cuando un discriminante es igual que 0, como en estos dos casos, las raíces van a ser iguales. Acá dice son reales e iguales. El problema es cuando este da un valor negativo, porque la raíz cuadrada de un valor negativo no da un resultado real. Es más, la calculadora indica error. Fíjate que si yo hago raíz cuadrada de un negativo 16, raíz cuadrada de un negativo 16, la calculadora dice error, porque no tiene raíz real, tiene una raíz imaginaria. Correcto, así es como completamos cada uno de estos ítems que te mandé. Y acá es para graficar una función sí o sí, empiezo con este proceso. De mi función saco a, b y c, c es la ordenada, que sería en el dibujo, la ordenada es la intersección con el eje y. Luego hago las raíces con la fórmula resolvente, a partir de a, b y c dice menos b, b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a, se hace la raíz y se calcula con el más y con el menos, por eso tengo dos resultados. Las raíces son la intersección de esta parábola con el eje X, o sea, esos dos puntos que están ahí son las raíces. Para extraer el vértice tiene una fórmula, primero se calcula el eje, que sería menos b sobre 2 por a,
este sector que está acá, estás viendo, por eso se pone 5 medios, y calculé que está en 2,5. Un eje de simetría es un eje vertical, invisible, sencillamente lo hacemos en línea de puntos, porque no existe, es virtual, que cae siempre en el medio de las dos raíces. Y siempre sobre este eje va a estar el vértice, por eso va a coincidir el eje de simetría va a coincidir siempre con la primera componente del vértice. Una vez que tengo ese valor, ese sería mi primera componente de vértice, ese valor lo reemplazo en la función original, donde dice x, hay dos reemplazos, fíjate, en x cuadrado y en x se va a reemplazar, y se puede calcular la profundidad de ese vértice, que llamamos IB en matemática, la componente Y del vértice. Teniendo la componente x y la componente b, puedo formar el punto en el plano. Es decir, que este vértice está en 2,5 bajo 0,25. Me paro entonces 1, 2,5 y bajo 0,25. Ahí tengo el vértice que era el mínimo de la función.